a todo. Nos encontramos con el cronista vitalicio de esta ciudad de Playa del Carmen, Raimundo Tineo Celaya, su servidor Fernando Morcillo Garduño, para platicar, Raimundo, porque ya en un par de días se acerca el aniversario de este municipio y sabes que cada año hay mucho aprendizaje y mucho por discutir y debatir, y sobre todo lo que vendrá a futuro, ¿no? Wow, a eso está, lo pienso con mucho cuidado, Sí. precaución y lo demás. Pero bueno, básicamente pues un poquito lo que fue la historia, ¿no? Del proceso que nos llevó a conseguir la de independencia municipal. ¿Me vas a hacer preguntas o nos vamos tendidos? Vamos, porque, bueno, los que ya llevamos unos años acá, no nos tocó vivir ese momento, pero sí todavía las repercusiones que generó en un principio, porque veíamos toda esa economía que estaba creciendo, estaba floreciendo, y nos tocaban los buenos momentos. Ese era el momento álgido de Playa del Carmen y del municipio, entonces Solidaridad nos llamábamos, y sí se vieron los resultados de los que habían iniciado esta lucha para independizarse de Cozumel, ¿no? Así es, mira, te voy a dar un poquito de antecedentes entonces. Cuando yo llegué aquí a Playa del Carmen en 1984, era, si acaso, un poquito más de 300 habitantes. La mayoría familias locales de origen maya. Algunos cuantos extranjeros, que no eran turistas en aquel tiempo, más bien pues eran viajeros, mochileros, pero que también traían sus recursos, nomás que acá estaban de una manera diferente. No había disco ni reventones acá, pero iban a un restaurante, se tomaban un buen vino. Era otro tipo de turismo. Y Playa del Carmen, pues, era el auténtico paraíso. Ese que dicen recordar algunos que llegaron mucho después. Sí. Realmente esas playas tan hermosas, tan largas, la arena tan blanca como talco, así finita, finita, no la que tenemos ahora, que ya sabes que la sacaron allá en medio canal, ¿verdad? Así es. Allá en 2010, porque ya estaba acabando desde entonces la playa. Imagínate ya para entonces cómo estamos. Bueno, pero muy amable la gente de aquellos tiempos, excelentes ciudadanos y personas de buen carácter, ¿no? Era muy difícil encontrarte a alguien mala onda. Todo era mucha armonía. Entonces estaban los extranjeros estos y algunos jóvenes yucatecos que habían decidido venirse aquí y empezar a dedicarse a la pesca principalmente. Todo muy bonito. En ese tiempo estaba empezando aquí en Playa del Carmen ese crecimiento. Ya teníamos, bueno, el lugar ya tenía más barcos para transportarse a Cozumel. Ya no eran los dos primeros que duraron muchos años, pero ya para esas fechas ya teníamos varios barcos. Ya estaba entrando también la otra naviera y empezaba a haber un movimiento más fluido, al grado de que pues, también empezaron a llegar los cruceros. Y bueno, aquí como no tenemos muelle, pues se paraban allá adelante en el mar. Y los mismos barquitos, estos tenders que hacían, más bien hacían el servicio de tender, los mismos barquitos que llevaban gente a Cozumel, ¿no? Y entonces cuando bajaban a la gente, esta gente pasaba ahí por la muelle, todo eso, y luego la quinta. Entonces ahí empezaron los artesanos locales a exponer sus cositas. Y pues sí, se detenían en la fila y les compraban algo. Y eso se empezó a convertir algo ya en una forma de negocio. Algunos de Cozumel, artesanos acapulqueños principalmente de Cancún, empezaron a venir con sus carros llenitos de mercancía también a ofrecer, y empezó a armarse así el changuis ahí. Entonces el presidente entonces, Pedro Joaquín, yo ya me había sumado yo llegué aquí en el 84, ¿no? Yo ya me había sumado a la Unión de Artesanos, que trabajaba el Coral Negro, Batik, y bueno. Entonces dijo el gobernador que nos iba a regalar un terreno, nos regaló. Ya nos había regalado, pero no se había hecho nada. Entonces, cuando yo llegué, se estaba haciendo la cooperacha para construir ya el edificio del mercado de artesanía. Exactamente. Entonces ya me sumé ahí, ya fui miembro de la Unión de Artesanos. Y, pues todo iba muy bien. Playa del Carmen seguía creciendo. Te digo, al grado que se construyó ese edificio, que fue tal vez el primero grande de la ciudad. Aunque ahorita, desgraciadamente, me da mucha tristeza verlo, está abandonado, en ruinas, enfrente del turismo que pasa. Eso es muy desagradable. Ningún municipio se ha encargado de ver cómo resolver ese asunto, pero bueno. Entonces, resulta que la ciudad fue avanzando. Yo puse un negocito ahí arriba del mercado de artesanías, un bar con música viva. El primero. El primero, sí, se llamaba Roof Garden. Y pues lo acabamos, lo abrimos en el 87 con Alfredo Negrete, Granados.
un amigo que yo había conocido desde Cuernavaca, nos encontramos acá, y entonces estaba también con los artesanos, de hecho él fue el que me invitó. Y fue así como pues pusimos este bar ahí arriba, y todo muy bien, pero lo pusimos en el 87, y ¿qué crees? Martes 13 de septiembre de 1988 nos impacta aquel terrible huracán Gilberto, que dejó Playa del Carmen patas arriba, manito. O sea, feo. Lo volteó. Sí. Y bueno, lo bueno es que el pueblo era pequeño y las casitas pues eran de material de la región la mayoría. Entonces ya sabes, vuela el techo, luego lo vuelves a poner y casi no pasó nada, se mojó todo y lo demás, pero bueno. Los edificios, los pocos edificios que había, pues puertas y ventanas volaron y todo lo que había dentro se mojó también. Sí fue desastroso realmente, muchos árboles caídos, y la población pues ya un poquito en momentos de crisis, ¿no? Exacto. Al otro día ya algunas gentes de la comunidad nos empezamos a reunir, líderes de la comunidad, allí en el mercado de artesanías, los taxistas, los bolqueteros, Calica, Xcaret, todas esas gentes mandaron representantes a las reuniones para empezar a levantar Playa del Carmen de ahí del desastre, ¿no? Entonces ya a recoger toda la masa vegetal de las calles, ayudar a algunas casitas que se podían todavía levantar, en fin, arreglando todo. Y por esos días, algo ya lo he mencionado y lo voy a volver a mencionar, por esos días, poquito después del huracán, empezamos a ver que llegaban aviones de la Fuerza Aérea directos a Cozumel. Sabíamos que ahí venía la ayuda humanitaria para casos de desastre, ¿no? Plan DN3. Sí, sí. Y pues por más que veíamos que pasaba, no veíamos llegar nada para acá. Y es que de hecho, pues el único camino, la carretera era un carril, ¿no? Era como una vía terciaria. Claro. No, y para este tipo de ayuda, sobre todo esto, ¿no? Que venía en el avión ya la ayuda y sí llegaba a Cozumel. Y no era nada más para Cozumel, porque Cozumel tenía Playa del Carmen, Tulum, Cobá y la zona Maya, que era parte de Cozumel. Entonces, Cozumel tenía el presupuesto o el apoyo como para resolver todo esto, pero no mandaron nada los vivos. Entonces, eso caló bastante aquí y fue, creo, el inicio de la molestia seria, grande. Porque de antemano, pues ya teníamos el problema de que para ir a pagar una multa o conseguir un permiso de funcionamiento o algo, pues había que ir hasta Cozumel, pagar permisos y lo demás, y a veces no te atendían a tiempo, y entonces se te fue el día, tenías que pagar hotel para ir a hacer un trámite de lo más ordinario. Exacto, porque tampoco salían cada hora o cada media hora los ferries. Entonces, todas esas incomodidades ya tenían irritada a la población. Cuando vimos lo de las ayudas humanitarias, ya fue ya sí estábamos muy molestos. Y como estábamos unidos los líderes ahí viendo a levantar la ciudad, pues entonces sí, comentamos entre todos pues que había que hacer algo, ¿no? Qué mala onda. Que nomás como nos están tratando. O sea, ni siquiera como miembros de tercera, como si no fuéramos miembros. O sea, Cozumel es Cozumel y acá que se rasquen como puedan. Y sí, caló fuerte. Entonces, a las pocas semanas del incidente, del huracán, vino el presidente de la República, que llevaba poco tiempo en el cargo, Carlos Salinas de Gortari, a Cozumel. Y entonces decidimos ir a Cozumel allá a presentarle nuestras quejas, ¿no? Y sí lo hicimos, fuimos como unos 15 líderes de la comunidad, de los más conocidos que tú puedas imaginar. Te digo, Calica, Xcaret, boqueteros, taxistas, etcétera. Tricicleros y bueno, albañiles de todos. Y pues ahí en el patio del Palacio Municipal de Cozumel, ahí se le recibió a él y pues ahí, presidente municipal, bienvenido, no sé qué tanto. Y entonces en el momento en que tuvimos oportunidad, pues alguien de los compañeros, creo que fue Gilberto Santín, le externó nuestra inconformidad, ¿no? De que no estábamos de acuerdo en la forma en que nos estaban tratando, que no éramos ciudadanos de tercera y así nos estaban tratando, que pedíamos que considerara las posibilidades de alguna manera ayudarnos a salir de esa situación. No hablamos todavía de separarnos del municipio, pero que nos ayudaran, ¿no? De alguna manera tener más autonomía, más autogestión. Y dijo que sí, que se iba a informar mejor del tema y que buscaría la manera de ayudar. Eso fue en el 88, ¿no? Un poquito después del huracán. Entonces, de regreso, pues ya veníamos conspirando y en serio. Oye, no, esto, ya vieron los de Cozumel, pues ni el saludo y el señor presidente, pues no tenemos muchas esperanzas, dijo que lo iba a estudiar, desde allá a ver cuándo lo estudia, pero necesitamos nosotros ponernos fuertes y exigir ya algo. Pues separarnos de Cozumel, y sí, pues, separarnos de Cozumel, y entonces separarnos de Cozumel. Sí. Y entonces ahí las primeras juntas, se había formado este comité de colaboración ciudadana, ¿no? Que es el que juntó a todos los líderes para
para estos trabajos del huracán, y ese mismo comité, ahí empezó, porque ahí estaban los principales del pueblo, ahí empezó la grilla, ¿no? Y la conspiración. Nombres aparte de Gilberto Santín, ¿qué otros recuerdos? ¿A quiénes más que empezaron ahí a trabajar en este momento? Bueno, el líder de los taxistas, ¿cómo se llama? Le decían esa Pomacho, perdón, se me olvida su nombre. El de los volqueteros, no sé quién era, no estoy seguro si era Gilardo Sosa o uno de ellos. O el Chivo, uno que le decía el Chivo, es que de nombres no me acuerdo ya, hace mucho tiempo. Aparte te agarramos así de inesperado, sin el libreto. Entonces, pues desde entonces ya andaba por ahí, pues Chano Toledo. ¿Qué más te puedo decir? Pues hay gentes que ya fallecieron también, ¿no? Sí, pero que en su momento dieron bastante de sí para esta gesta ciudadana. Entonces, bueno, sin clavar muchos nombres, porque mi memoria no me ayuda ahorita para eso, lo que sí te puedo decir es que pues pura gente comprometida con el bienestar de Playa del Carmen, ¿no? No se trataba de conspiración para ofender a sus sumeños ni nada, simplemente estábamos hartos del trato que nos daban. Entonces fue avanzando este asunto, y al poco tiempo, ¿qué era? 2002, por fines de 2001, se empezó a acercar por acá Mario Villanueva. Ajá, sí. Quería su voto para gobernador. Ya estaba en esas. Sí. En esas campañas disfrazadas. Sí, bueno, vino para primero creo que era diputado. Ok. Y sí, ganó el cargo, pero entonces ya después regresó poco tiempo después, que pues iba para gobernador. Y sí, aquí tenía pues, bastantes simpatías. Era un tipo de gobernador muy diferente a los anteriores. Entonces, pues sí, sonaba como buena relación para tener un mejor futuro para Playa del Carmen. Y pues él asistía a las reuniones que teníamos, ¿no? Los ciudadanos. Y en una de esas, en el Faisán y el Venado, por ahí tengo inclusive alguna foto de eso. Ahí fue cuando él en plena pre-campaña nos dijo que lo apoyáramos a llegar a la gobernatura, y que si lo lográbamos que él llegue a la gobernatura, él se comprometía en los primeros meses de gobierno a crear el nuevo municipio. Excelente. Entonces, pues animadísimos, estuvimos metidísimos en la campaña y todo. Y pues qué barbaridad, ¿qué crees? Que cumplió. Sí, lo hizo. Sí. Cumplió, o sea, a los meses antes del medio año ya estaba creado el municipio de Solidaridad. 28 de julio de 1993. Yo por ahí, digo, sí he visto esas fotos tuyas, de algunas de las manifestaciones que llegaban a hacer cuando todavía estaba aquí sobre la Juárez con 15, el Palacio Municipal. Casa de Gobierno, ¿no? Casa de Gobierno, exacto. Y sí, pues era prácticamente casi la mayoría del pueblo, porque como dices, era pequeña la población y estaban unidos en esa sola causa, ¿no? Sí. Y se veía en esas imágenes sobre la Juárez, la marcha, dice, sí, era un pueblo muy unido. La verdad sí, había un núcleo muy, muy importante que se ha ido disolviendo con el tiempo por el crecimiento, ¿no? De la ciudad. Pero en aquel tiempo estaba tan en cortito, estábamos todos, que sí nos conocíamos, interactuábamos, y pues de manera favorable casi siempre, ¿no? Porque todos estábamos viendo pues, que el progreso de Playa, cada quien por sí, pero pues cuidando Playa. Sí, cuidando la Playa. Así es, entonces no había tanto, pues, como ves ahora, ¿no? Violencia, abusos y demás. Cada quien vendía lo suyo o rentaba lo suyo, y pues con eso convivíamos muy bien todos. Y los festejos normales, pues del Día de la Marina, del Día de la Virgen Carmen, del Día de la Virgen de Guadalupe, todas esas celebraciones que ya tenía en la comunidad, pues se llevaban a cabo de una manera muy linda y era parte ya de la identidad que en aquel tiempo se tenía, ¿no? Así es, así es. La pesca, pues era la principal actividad antes del turismo. Ahora ya la pesca ya está casi extinta. ¿Por qué? Pues porque se acabó el mar, se acabaron los peces. Sí. Suena como a una broma, como un mal chiste, pero yo, mira, cuando allá, te digo, allá a fines de los años 80, había tanto pez que yo recuerdo, había días en que veías una mancha plateada correr así enfrente. Y pues por la distancia, que serían unos 2 kilómetros o 3, esa mancha debe haber sido como de 300 metros o 500 metros de ancho. Bueno, esa mancha, que era pura liseta, tardaba horas pasando. Horas veías tú esa mancha, que dices, qué misterioso es ¿qué es esa cinta plateada allá en medio del mar? Era la mancha de lisetas pasando. Ahorita ya no pasa ni una.
desde hace años. No, exacto. Y como eso, pues la langosta, pues ahí en los arrecifes aquí cercanos, ahí íbamos a sacar Veía, langosta sí. para consumo propio, ¿no? El cangrejo azul que había. Bueno, al cangrejo azul, olvídate, había en aquellos tiempos, había veces en que no podías evitar apachurrarlos porque eran tantos que pasaban así una nube sobre la tierra, así que se iba moviendo y que cruzaba la carretera, Así que por suerte en aquel tiempo no era una autopista, pero bueno, pues no podías dejar de avanzar, entonces apachurrabas un montón, pero eran millones. Yo no he vuelto a ver ese fenómeno. Exacto. O sea, venían del mar a desovar acá en la zona de Mangle o hasta tienen tierra adentro. Y entonces a la entrada eran apachurrados, a la salida eran apachurrados. Pues llegó el momento que ya se acabaron. Se acabaron, sí, cierto. Entonces, bueno, este tipo de anécdotas ilustran nada más, solamente la riqueza en la que vivíamos antes, ¿no? Por eso era el paraíso. Pero el trato que le dimos, bueno, que se le dio ya con el desarrollo, pues fue un trato más egocéntrico, más económico, más interesado en la cosa personal que en la cosa social. Y empezamos a perder calidad humana. Antes de llegar a ese punto, Ray, antes de hablar, el 28 de julio, ¿qué es lo que celebramos? Un día antes fue cuando los integrantes de la 7ª legislatura, si mal no me acuerdo, 27 de julio, es cuando se reúnen y aprueban, ¿no?, la creación el decreto, para que se publicara, exactamente. Sí, se publica el día siguiente, que es cuando lo celebramos. ¿Qué diputados te acuerdas en aquel entonces que estuvieron ahí? No, no te voy a... Mira, mi memoria es Okay. 76 años ya en unos días. Ya en algunos detalles como estos, nombres, no creas que ya me acuerdo muy bien. Está documentado y ahí está en el libro que exactamente. de la creación del municipio cuando cumplió 15 años. Sí. Ahí están todos esos nombres que me estás preguntando. De memoria no los tengo. Pero lo que es la serie de sucesos que se fueron dando, pues esa sí la tengo bien registrada, pues yo ahí andaba, ¿no? No nomás detrás de la cámara, sino presente como ciudadano playense. Exactamente, ¿no? Sí, y ya cuando se crea, cuando se festeja, cuando se hace esto, recordemos, entonces Marciano Toledo queda como presidente de transición, ¿no? Sí. Para que pudiera organizar las elecciones y se tuviera el primer presidente electo, sí, popularmente. Eso es lo que pasó en aquellos días. Y ya estábamos hablando de una población de aproximadamente que más de 5,000 habitantes, ¿no? En aquel tiempo. Ajá. No, ya andábamos cerca de los 10,000. 10,000. Sí. Fíjate, y yo me acuerdo, bueno. No es cierto, no. Es 6,000-7,000. Porque un año después de la creación del municipio, cuando se invade la colonia Colosio. Ah, exacto. Ahí en pocos meses se duplicó la población y llegamos a 15,000. Wow. En un año, o sea, se duplicó la población. En el primer año de existencia del municipio se hizo esto. Sí. Y ahorita pues ya tiene no sé cuántos, pero ya está grandísimo No sé ese lugar y ya está todo ocupado. En aquellos tiempos, sin estar todo ocupado, ya eran muchísimos. Ahorita pues ya está, es otro pedazo de ciudad equivalente al que tenemos de este lado, ¿no? Así es. Oye, ahora, el otro punto también, que es obvio que se tiene que tocar, el nombre del municipio, porque se han manejado muchas versiones de por qué se le puso Solidaridad. Bueno, yo tengo la idea, y es la versión que yo he manejado, de que cuando estuvo aquí Carlos Salinas de Gortari, esa segunda ocasión, en que era por los tiempos en que se creaba el municipio, que lo fuimos a ver a Cancún, y estuvo en Chetumal también, en un desfile que se hizo ahí con el gobernador, y asistimos también los del comité. Yo creo que el aval de él era muy importante para la creación de ese municipio. Tan importante que vino aquí a esas circunstancias, ¿no? Y existe el antecedente de que por esas mismas fechas, en diferentes partes del país, principalmente en el centro, se crearon municipios que les pusieron por nombre Solidaridad. Entonces aquí tenemos una campaña que él manejaba, su programa emblemático, ¿no? Era Solidaridad. Entonces él quería dejar esa huella de solidaridad aunque el programa se acabara y por eso nombró ciudades como Solidaridad. Entonces este caso no tendría por qué ser la excepción. Creo que fue la condición para apoyar la creación del municipio que aceptáramos que se llamara Solidaridad. Sí,
Pues, uno de esos, me acuerdo, es Chalco de Solidaridad. Por ejemplo, en el Estado sí, de México, ándale. sí. Hay varios por ahí. Eran esas. Entonces, o sea, eso es lo que me hace pensar que eso debe haber pasado, porque antes de ello, ninguno de los líderes de la comunidad mencionaba esa palabra. Y sí, llevaron actos solidarios, pero pues también le llamábamos compañerismo o idealismo. No se manejaba específicamente la palabra solidaridad hasta que vino la creación del municipio. Poquito antes ya nos enteramos que se iba a llamar así. Bueno, alguien tomó la decisión, pero basado en esas Exacto. condiciones, yo estoy casi seguro. Así es, porque ya después hubo otros intentos. Me acuerdo de Miguel Ramón cuando quiso que se llamara Riviera Maya el municipio, ¿no? Ajá. Fue su primer intento para cambiarle. No hubo, ¡Anda! hubo una respuesta muy... Ya no es la misma, vaya. Sí. Ya no hubo tanta esa respuesta hacia una sola causa. Y de ahí, pues, pasan estos años. Es por ahí, cuando yo llego, por ahí del 99. Y sí, fíjate, yo llegué en el 92 la primera vez. Pero yo vine porque iba desde Mérida, viajé toda la noche para conocer Tulum. A conocer, era, wow. Valió la pena, aunque desafortunadamente me tocó lluvia ese día y mucho mosquito. Ups. Pero llegamos a el camión para volver a Mérida, teníamos que agarrar primero de Tulum, agarrar a Cancún. Y en ese trayecto pues hace la parada aquí en Playa del Carmen. Me acuerdo a mi papá, que es con el que venía, me dice, ¿no quieres bajar? Yo, pues no hay nada que bajo, ¿no? Ya me arrepentí después, ¿no? Sí, no tenía mucho que ofrecer el pueblito que el tiempo, excepto el paraíso. Exactamente. Y ese era mi otro comentario. Porque en ese entonces ni siquiera había clases sociales, no había departamentos de lujo, no había grandes edificios, no había condominios. Bueno, estaba construyendo Playa Car, si acaso, todavía. Sí, pero bien aparte como hasta la fecha. Exactamente. Entonces todos vivían en las palapas, en las cuarterías, que entonces empezaron a hacer, cuando comenzaba a llegar la gente, se construían las cuarterías, ¿no? Era lo único que había. Hubo una época de muchas cuarterías, después ya se convirtió en una época de muchos departamentos y ahora unos edificios grandísimos que rebasan cualquier altura que hubiéramos pensado que íbamos a rebasar y siguen para arriba. Y siguen pensando para arriba. Afuera el entorno es el mismo, la capacidad de carga de la ciudad es la misma, pero le vamos cargando y cargando más de la que podía soportar. Entonces yo veo venir una situación un poquito muy complicada en no muy lejano tiempo. Y es ahí a donde quiero llegar, la reflexión que nos tiene que dejar estos 32 años, hacia dónde va Playa del Carmen. Yo quisiera tener una bonita receta al respecto, una bonita idea de lo que va a ser, pero no tengo una tan bonita idea. O sea, yo estoy preocupadísimo por la forma en que se han ido yendo las cosas, sobre todo pues, el manejo político de la comunidad, de la entidad, deja mucho que desear en cuanto a previsión y proyección a futuro. Ha habido un abuso y una sobreexplotación de los principales recursos de la ciudad y una irresponsable manejo de su crecimiento. No se le ha encauzado correctamente, se le ha dejado ir al garete y actualmente Playa del Carmen tiene un crecimiento fuera de control que está generando asentamientos irregulares más allá de lo que puede soportar nuestro lugar, nuestro manto freático, nuestras playas, y no veo para cuándo van a darse cuenta del problema que está sucediendo. Yo vi que el Tren Maya, el Tren Maya, esto supera, pero con cientos de hectáreas, lo que ocupó el Tren Maya. Sí. Colonias por acá, colonias por allá, todas irregulares, sin servicios. Sin servicios. O sea, el agua la sacan del pozo, pero van y hacen popó en el hoyo de enseguida. En el de lado. Sí. Oye, pues recuerda, o sea, porque siempre se manejó y siempre lo manejaban en aquellas administraciones, el no queremos seguir los pasos de Acapulco, decían. Pero la fórmula es la misma que siguieron. Exactamente. Y lo estábamos viendo en Cancún, que a pesar del éxito que tuvo ese boom cuando se crea este destino turístico, pues el problema fue que se descuidó esa parte social y también crecieron los desarrollos de las colonias. Se repitió el fenómeno de Acapulco. Yo vivía en Acapulco cuando se creó la primera colonia popular, La Laja, por el rey Lopitos. Un líder acá gruesísimo que el gobernador le hacía ceremonias. Entonces, ese fue el inicio del declive de Acapulco, el permitir este tipo de colonias donde llega todo tipo de gente sin ninguna
sin ningún requisito, el que sea va y se mete, se consigue, se agarra un pedacito, con lo construye como quiera, y igual sin drenaje, sin nada, pero ya tiene donde vivir. Y putz, allá pues, son las montañas, así está aquí la bahía, y está la montaña. Es una vista, pero de millonarios. Pero pues la verdad es que se volvieron pasas el cerro y casi está ciudad perdida. Man. Sí. Y lo el seguimos viendo. Siguió, como no se le controló, sino que se le premió casi. Y lo seguimos viendo. Entonces, que ya se llenaron todos los cerros de colonias populares. Algunas se salvaron y se convirtieron en fraccionamientos más o menos pues, que cumplen con lo mínimo. Pero la mayoría se acomodaron como pudieron y después algunos se regularizaron y otros todavía no. Y de todos modos, y dejaste en el olvido las demás comunidades, porque Guerrero sigue siendo grande y ahí están todavía en el abandono varias de ellas. Bueno, pues la misma historia se está repitiendo aquí en Playa del Carmen, desgraciadamente. Nomás no tenemos los cerros, pero lo demás... Exacto. O sea, lo siento mucho. Las autoridades en general a lo largo de todo este tiempo, sobre todo las actuales municipales, han dejado mucho que desear en cuanto a su desempeño para ver por un mejor futuro para Playa del Carmen, por planificar correctamente su Playa del Carmen. Se ocuparon la mayoría en lo inmediato, porque lo inmediato sí produce más, pero no pensaron en el legado que había que dejar. Exacto. Y entonces tenemos un abandono a nivel urbano, cada vez más problemático, con calles mal hechas, chuecas, como ya sabes cuál. Exacto. Y ese tipo de barrabasadas que suceden y nada, todo sigue como si nada, pero la ciudad cada vez más enredada. Así es, sí. Falta mejor planificación y que se ejecuten los arreglos que tengan que ver, no que pues ya es un hecho consumado, ya ni modo. Pues así nos vamos quedando con parches por todos lados, ¿verdad? Sí, y es verdad esto de la calle Chueca. Estábamos hablando de que a recordar es el primer programa de desarrollo urbano que se creó, que hasta contemplaba una línea de tren que llegaría hasta el aeropuerto también, saliendo desde Playacar, pero tenía otro diseño de la ciudad que nunca se respetó al final. Y ahora estamos en este debate porque seguimos sin un nuevo programa de desarrollo urbano que se actualice, porque el otro ya quedó desfasado desde hace años y desde hace tiempo lo necesitamos. Eso es lo municipal. Y no se ponen de acuerdo. Pero, y el programa de ordenamiento territorial, pues también es letra muerta. También, exacto, sí. Ahora, los terrenos que son federales del otro lado, a los lados del ejido, pues ahí debería intervenir el gobierno federal. Nadie se da por entrado, ni el municipal, ni el estatal, ni el federal. Pero las crisis ahí vienen por ese abandono de la situación que ha ido creciendo y creciendo. Y tenemos pues ya una gigantesca ciudad perdida allá atrás. Exactamente. Y digo, también te tocó verla. Amenaza con juntarse ya con los años y ante esta actitud, desde Cancún hasta Tulum, cuando menos. Exacto, y también te tocó conocer toda esa parte, que pues, eran pequeñas rancherías y la gente que estaba muy dispersa cuidando sus terrenitos. Ahora te está tocando ver cómo se está copando de todas Yo trabajé más de 10 años como secretario de los propietarios rurales. Sí, de los propietarios rurales, de toda la cuestión de los terrenos federales que no son ni el ejido ni la ciudad. Y pues nuestro trabajo era buscar que hubiera ordenanza, que hubiera orden, respeto y no encimamientos y conflictos. Y ayudar en los procesos también de tramitación, ¿verdad? Para las escrituraciones. Y pues por esos años todo fluyó muy bien. No éramos tantos, no había tanta rebatinga. Y la gente pues eran asociados, daban sus cuotas, con eso se le hacía. Había una secretaria, había una oficina bien hecha, sus archivos y todo se les ayudaba a promover. Y a la ocupación también, asesoría sobre qué sembrar y en fin, lo que había que hacer para no perder la posesión de sus tierras. Pero de eso que te estoy hablando, pues ya pasó tiempo, mucho tiempo, 20 años o menos, pero 15 cuando menos. Y pues se perdió esa central de comunicación y eso hizo que quedaran un poco al garete todos esos terrenos, que muchos compañeros ya no supieron cómo darle seguimiento. Y entonces vinieron los vivos que ahora están invadiendo, ya en grupos, ya son grupos grandes de invasores profesionales que tienen seguramente arriba de ellos algunos políticos que desconozco quiénes sean, pero sería muy raro que estén actuando como están actuando si no tuvieran políticos ahí arriba, dándoles la protección para que puedan hacer lo que están haciendo. Invadir grandes porciones para generar colonias populares, invasiones, sin servicios y más gente para la ciudad, más conflicto, más problema, más basura, más todo, pero sin que aporten nada para la ciudad, más que pues gente que no sabes quién es, que anda por las calles y que algunos consiguen trabajo y otros de todas maneras tienen que llevar de comer a su casa. Sí. Se está tornando, pues sí, muy incierto este panorama para el municipio y como dices,
los gobiernos siguen pensando solamente en 3 años y no en un legado a futuro. Y lo mismo te voy a decir en todo, en cultura, manito, mira, es ver los fiestones que hacen, las bandotas famosas que cobran una millonada, en lugar de promover que aquí tuviéramos nuestros propios grupos musicales, que tuviéramos el arte en Playa del Carmen, que está más abandonado que para qué te cuento. Yo en lo personal he sufrido el desprecio de los proyectos idealistas para Playa del Carmen, nos tienen atorados con lo del museo, no quieren que avance, no quieren perder el balcón presidencial o no sé qué, ¿verdad? Exactamente. Pero está destinado desde hace 9 años, no sé cuántos, de que Sí. cada presidente municipal dijo, sí, ahí va a ser el Palacio Municipal, va a ser el Museo de la Ciudad. Y viene otra gestión, y sí, todavía no, Sí. y todavía no, y todavía no. Oye, sí. Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay muchas actividades que están en esa situación de desesperanza, de abandono, de desinterés. O sea, yo no entiendo, o sea, es que valoran las cosas por el éxito inmediato. El show, mira nomás cuántas gentes vinieron, no, sí, están conmigo, no, vinieron porque estás gratis y es show, y pan y circo, cualquiera entra. Así es. Pero esa gente pues no son fieles ciudadanos, no tienes garantía de nada, porque pues eso no es educación, le puedes llamar cultura, pero un tipo de cultura que más bien le llamaría subcultura. La de los raves y los festejos grandotes y todo eso, Sí. que es entretenimiento más que cultura. Y lo Exactamente. pasa como cultura y pues entonces que a todo dar, ¿no? Mira, Y lo que que también tenemos. se han tenido que regular al paso de los años por todos los efectos que han generado. Me acuerdo que sí, cada año nuevo se hacía un festival, ya después pasó el BPM, sabemos en qué terminó su tragedia. Ahora lo estamos viendo en Tulum, que van siguiendo ese ejemplo, porque aquí ya prácticamente los despreciamos y vienen a hacer todas estas situaciones, ¿no? Tulum está en la misma situación que nosotros, peor. Tienen menos margen de maniobra que nosotros. Ajá. O si ellos no tienen tantas tierras a donde desplazarse, entonces se le está acumulando en la única playita, que aquí también es la única playita, pero allá no hay un acceso. Creo que ya abrieron otro complicadón por allá, pero es muy arriesgadito. No pueden hacer crecer la carretera porque ya tienen cooptado de los dos lados los negocios y todo. Entonces, pues no tiene futuro a largo plazo porque esa saturación impide que haya un sano desarrollo de la cuestión turística, que vienen a buscar aquel paraíso que anunciaron y que vieron las fotos y se topan con esto, que no pueden salir del embotellamiento de 1 o 2 horas ahí para poder llegar a donde iban o para salir. Y aparte, yo digo, se van a querer meter a Siancán. Ya vemos las primeras. Y yo quisiera decir, no, pero el gobierno lo va a impedir, pero no estoy seguro. Ya no estoy seguro. Raimundo, cuando vas a un cumpleaños, por lo regular sueles llevar un presente. Para el lunes, ¿qué presente le darías tú a Playa del Carmen? Bueno, es que cuando es una persona le llevo unas flores, ¿verdad? O un regalito, algo, pero a Playa del Carmen, ¿yo qué le puedo dar? O sea, yo le doy todo mi tiempo cuando puedo y cuando es necesario. Ese es mi regalo, pero no, es que yo no soy así de que en este día es cuando te quiero. Yo quiero Playa del Carmen todo el año. De todo el año. Todo el año hago lo que puedo por Playa del Carmen. Y que seguirás dándole ahí todo lo que has podido recabar sobre su historia. Sí. Y estoy preparando algunos materiales para publicar y ya dedicarme a mis plantitas. Porque digo, estamos hablando del aniversario del municipio, pero por ahí ya también le diste un buen regalo cuando hicieron este video de la Colosio. Es un muy buen legado, ya tocará en abril platicar de él. Pues sí, claro. Volverle a retomar, pero por hoy, Raimundo, te agradezco muchísimo porque siempre son certeras estos comentarios, estas observaciones. Antes de cerrar, ahorita lo que estamos tratando de manejar es el nacimiento de Playa del Carmen, el origen de Playa del Carmen. Que toda esta época en que fue muy politiqueado la creación del municipio, pues fue eso, Hoy sí. Se opacó totalmente a Playa del Carmen. Así es, sí, Entonces, cierto. ahorita acaban de rescatar el nombre, ya nos llamamos Playa del Carmen otra vez. Pues hay que honrar ese nombre, ¿de qué se trata? ¿De dónde salió Playa del Carmen? Así es. ¿Cómo se formó? ¿Cómo sabemos que qué tal fecha es la fecha? O sea, tú sabes que esa investigación se hizo y se hizo formalmente con todos los requerimientos formales para que sea válido que sea esa fecha. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Eso lo vamos a contar ahora el 14 de noviembre. Exactamente. Oye, sí. El Consejo de Arte, Ciencia y Cultura de Playa del Carmen, del cual soy tesorero ahorita, ya está preparando la celebración. Ok. En grande. Perdón, nos va a tocar escuchar otra vez esa historia de cómo llegaste al Lecumberri. De donde salí Cuando años antes.
Exactamente. revoltoso. En el pasado y en el otro. Y en el otro pasado tuviste esa visita maravillosa. Sí, no, de ahí salió, entonces eso lo voy a contar en un pequeño, algo es una grabación pequeña nomás, es 15 minutitos, para presentarlo ahí ese día, en pantalla grande, porque realmente pues, sí, no quedó registrado, aunque en el libro está, pero fueron pocos ejemplares y ya pasó eso. Así es. Entonces, la gente ya no se acuerda de, a ver, ¿y por qué este día? ¿Por qué 14 de noviembre? ¿Qué tiene que ver con Playa del Carmen? Pues eso lo vamos a explicar. Excelente, sí. En el siguiente Nosotros lo sabemos, ya conocemos muy bien la historia, pero sí, nos va a gustar muchísimo volver a platicar para esas épocas. Pues el nacimiento de la Columna Coloso y la fundación de Playa del Carmen. ¿Por qué? Y cómo se da ese legado que te tocó a ti dejarle a este municipio, Rey. Pues seguimos aquí, manito, ahí estamos preparando este trabajo, divulgar lo que ya se sabe, porque luego se queda guardado, escondido, y pues si queremos un poquito, cuando menos, de avance en la identidad, pues la gente tiene que tener algunos datos básicos, cuando menos. ¿Verdad? Exactamente. Pues vamos a estar muy pendientes de todo esto, que sigan trabajando, Rey, y como siempre, te agradezco muchísimo tu tiempo. Pues a tus órdenes, Por hoy.